Buenas, mi nombre es Jesús Omar Rivera Álvarez y hoy junto con mi equipo explicaremos sobre la ley de Biot-Savart. Los integrantes del equipo son Francisco Armando Ibarra Báez, Ricardo Rodríguez Acuña, Jesús Omar Rivera Álvarez y Joaquín Ricardo Martínez Reyes. Ley de Biot-Savart. Esta establece que la intensidad diferencial del campo eléctrico DH, donde H es el campo magnético, producida en un punto P por el elemento diferencial de corriente I de DI, como se muestra en esta imagen, es proporcional al producto I de I por el seno del ángulo alfa entre los elementos y la línea que une a P con el elemento, e inversamente proporcional al cuadro de distancia R entre P y el elemento. Esto da estas dos fórmulas, donde la primera se muestra pues lo que acabamos de decir, y en la segunda se le agrega una constante de proporcionalidad, que es la K. Esta pues se puede en el sistema internacional equivale o es igual a un cuarto de pi, y de modo que se convierte en la ecuación de aquí abajo, de la parte de abajo a la izquierda, donde a esta ecuación solamente se le agrega un 4 en la parte de abajo, un 4 por pi. Y expresándolo de forma vectorial, se, se genera la última ecuación, que está marcada con un cuadro, donde DH es igual a I de I producto cruz a R entre 4 pi por R cuadrada, que es igual a I de I producto cruz de R entre 4 pi de R cúbica, donde R es igual a la magnitud de R, y AR es igual a R como vector entre R. Y así la dirección de DR puede determinarse con la regla de la mano derecha, que explicará mi compañero. Bueno, yo soy Ricardo y me tocó explicar la ley de Biot-Savart. Antes de empezar mi tema, pues quiero comentarle al profe que mi cámara se descompuso y pues era el repuesto, la verdad. Y creo que pues ya esperemos para que para el siguiente video ya pueda tener mi cámara de nuevo. Bueno, sin ningún otro inconveniente voy a proceder con mi tema. Antes que nada, pues vamos a ver el enunciado que representa la ley de Biot-Savart, y nos dice que establece la intensidad diferencial de campo magnético de H producida en un punto P por el elemento diferencial de corriente I de L. Este es proporcional al producto de I de L y el seno del ángulo A entre el elemento de la línea que une a P con el elemento, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R entre P y el elemento. Ok. ¿Qué es la ley de Biot-Savart? Pues es esta relación de los campos magnéticos con las corrientes que lo crean. La obtención del campo magnético resultante de una distribución de corrientes implica un producto vectorial, y cuando la distancia desde la corriente del punto al campo está variando continuamente, se convierte inherentemente en un problema de cálculo diferencial. Vamos a ver las fórmulas. Aquí tenemos la traducción básicamente del texto anterior, donde nos da la fórmula y nos menciona también que K es la constante de proporcionalidad, que ya lo habíamos visto antes, y que es un cuarto de pi en el sistema internacional. De modo que la ecuación anterior se transforma en la siguiente. Y para expresar en forma vectorial se utiliza la fórmula que voy a señalar a continuación. Se utiliza esta fórmula en forma vectorial. Bueno, pasemos con lo siguiente. Aquí ya tenemos el ejemplo de corriente rectilínea.
Bueno, antes que nada debemos de saber que las líneas de campo creadas por un tipo de corriente rectilínea son circunferenciales e concéntricas al conductor y perpendicularmente a él. Esto quiere decir que las líneas de campo creadas por la intensidad de son estas verdes, que son concéntricas y perpendiculares a la intensidad. También es importante saber qué fórmula vamos a utilizar cuando sea una corriente rectilínea. Cuando sea una corriente rectilínea vamos a utilizar esta fórmula, como lo mismo aquí, que es por la derivada de L, la longitud. También tenemos dos reglas o dos métodos para encontrar el sentido del campo eléctrico. Una de ellas es como ven en la figura A, que es esta, que se llama la regla de la mano derecha, donde nos dice que para encontrar el sentido del campo eléctrico, campo magnético, perdón, de H, que es en este tipo, eh, tenemos que usar el pulgar de dicha mano, o sea, de la mano derecha, para indicar el sentido de la intensidad de corriente. En este caso, pues, lo vemos hacia arriba. El resto de los dedos nos va a indicar el sentido del campo magnético. En este caso va hacia acá, como lo pueden ver. Esta técnica o no sé, regla es la que más utilizamos nosotros, creo, ya que la del tornillo, pues al parecer a mí me parece un poco más complicada de comprender, aunque pues funciona de la misma forma. También tenemos dos nomenclaturas o dos, ¿cómo se dice? Casos donde el campo magnético puede ir hacia adentro, que se indica con una X y un círculo, o hacia afuera, que se indica con un puntito dentro del círculo. También es decir que se puede utilizar el pulgar para indicar el campo o la intensidad. Bueno, pues también se me olvidó recordar que esto que está como sujetando la mano sería la intensidad, como lo ven aquí. Aquí está, nomás que pues ya lo rayé. Aquí dice intensidad. Y también nos indica el sentido al que debe de ir. Por ejemplo, si la intensidad está hacia abajo, solamente tendríamos que voltear esta mano y ya tendríamos nuestras direcciones bien. Bueno, mi compañero nos irá explicando la corriente superficial. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Ibarra y me tocó explicarles sobre la corriente superficial y corriente volumétrica. Pues aquí tenemos las fórmulas de corriente lineal, la cual ya se la explicaron anteriormente mis compañeros, la corriente superficial y corriente volumétrica. Aquí tenemos las fórmulas, la cual lo único que cambia aquí es la K y la J, que como podemos observar la K es la densidad de corriente superficial y se escribe en AM, y la J, que es la densidad de corriente volumétrica, que se escribe en AM cúbica, que pues como podemos observar aquí en las fórmulas es el único que cambia, y pues de S y de B. Como podemos observar aquí, la corriente lineal y superficial, pues aquí tenemos corriente lineal, corriente superficial y corriente volumétrica, que estas son las que nos interesan. Como podemos observar, aquí tenemos KdS, que está en la corriente, y pues sería por AR sobre 4pi por radio cuadrado, que esa sería la fórmula para sacar una corriente superficial. Y para una corriente volumétrica, como tenemos aquí, es pues JdB por AR sobre 4pi por radio cuadrado. Y pues esto sería todo. La única diferencia pues sería, como ya lo mostramos, la densidad y la densidad de corriente, pues una que es superficial, que se pone en AM, y en otra volumétrica, de AM cúbica. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Adiós.